Petrobras fue creada por el presidente Getúlio Vargas para superar las deficiencias energéticas de Brasil, no para enriquecer a los inversores. Esta es la línea máxima fundamental que guía al presidente Lula a suspender el pago de miles de millones de dólares en dividendos a los accionistas de la empresa estatal, que, en su mayor parte, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Con esta postura patriótica y en defensa de la economía nacional y también de más inversiones en industrialización, Lula enfrenta la presión del rentismo y de las multinacionales que quieren una Petrobras insensible a las demandas del pueblo brasileño. Cuando el presidente Lula asuma su tercer mandato, las políticas de privatización de Temer y Bolsonaro se han visto interrumpidas. Y busca corregir las tendencias para que la riqueza petrolera pueda servir al desarrollo de Brasil. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil de Telesur. Un gran saludo a todos los que siempre nos acompañan aquí en esta pantalla, en este canal que busca la integración informativa y cultural de América Latina. Pero hoy vamos a abordar un tema recurrente en nuestras agendas, porque los grandes medios colonizadores, que siempre se han opuesto a las empresas estatales, incluida Petrobras, han desatado una campaña extremadamente violenta e histérica contra el presidente Lula, porque suspendió, dentro de ellas, a Petrobras, normas regulatorias, el pago del dividendo de Petrobras a sus accionistas, muchos de los cuales están en la Bolsa de Nueva York. O sea, es una medida que se debería abordar, primero sin toda esta histeria. Pero hay una campaña, y por eso tenemos que invitar aquí a la voz de un experto en petróleo y energía, que trabajó en Petrobras toda su vida y en el tema de la manipulación y de la información, que también es analista y colaborador del periódico Monitor Mercantil, aquí en Río de Janeiro. Monitor Mercantil aquí do Rio de Janeiro, que es el administrador y analista Pedro Augusto Pinho, que es gerente de Petrobras y tiene mucho que decir sobre esta campaña. ¿Qué está sucediendo? Porque esto es lo más violento que los medios de comunicación, que siempre han estado contra Petrobras desde su nacimiento, sin querer decir que nació, ahora contra el presidente Lula. Porque suspendió los pagos de dividendo a los accionistas externos. Buenas noches, Pino. Buenas noches. Ouvintes da Telesur. Boa noite, Liz. É prazer estar aqui com vocês e tentar responder questões. Es un lugar para estar aquí con nosotros para tratar de responder preguntas que son difíciles, porque no provienen de un solo vector. Son temas que se han ido renovando a lo largo de nuestra historia y que, en cierto modo, siempre se están enriqueciendo, si así se puede decidir, con nuevos actores. Sobre todo después de la asunción del neoliberalismo, de las finanzas, de las prácticas neoliberales. Este es probablemente uno de los elementos más interesantes del tema. Las finanzas iniciaron la campaña atacando al petróleo. Recordamos la crisis del petróleo del 73 y 79. Los pretextos de entonces no eran precisamente los de hoy. Fue la guerra de Yom Kippur. Fueron árabes contra judíos. Al final, siempre se tomó de alguna manera que no estuvieran directamente relacionada con las finanzas contra el petróleo. As finanças contra o petróleo. Mas, entretanto, se a gente observar bem... Pero si estamos convencidos, en aquella época había muchas ONG, organizaciones del gobierno, que consideraban el petróleo como algo malo, algo perjudicial para la sociedad.
alguma coisa que era danosa para a sociedade. Então, havia já certo. Entonces hubo cierta colisión contra el petróleo. Nesse momento, era muito. En ese momento estaba mucho más centrado en el petróleo que, digamos, en el control euroamericano. Vamos dizer assim, euro-estadunidense. Vamos abrir pouco. Lo abrimos un poco. O euro no sentido do El euro hacia Europa occidental, europeu, principalmente Gran Bretaña, Reino Unido y Estados Unidos. E os Estados Unidos. Então, esse conjunto Entonces este grupo, que se está transformando en un grupo financiero, transformado num conjunto financeiro, porque ele foi porque antes era un grupo industrial, e ele começa a abandonar, está empezando a abandonar el petróleo, pero todavía tiene poder sobre el petróleo. poder sobre o petróleo. E esse poder vai Y ese poder está menguando, volviéndose cada vez más pequeño. vai sendo cada vez menor. Por que isso? Porque começa Es por eso, porque los descubrimientos del petróleo comenzaron a aparecer fuera del área de este potencial. esse poder. O Irã se transforma Irán se convirtió en un importante productor de petróleo, y lo era, pero antes era propiedad de Anglo-Persian, ABP y British Petroleum. Sin embargo, no fue así. En ese momento Irán tenía su propio gobierno. Também En aquella época, la Unión Soviética también era un importante productor de petróleo, estava como grande produtor de petróleo. Então, alguns pontos, de modo que algunos puntos fuera del control de esta potencia euroamericana poder euro-estadunidense, aparecieron como focos de crisis de combate. de crise, de combate, né? Mas quando as finanças Pero cuando finalmente las finanzas lograron ganar, esto ocurrió en los años 80, cuando se logró la desregulación financiera. 80, quando elas obtêm as desregulações financeiras, que abriu o mundo, El mundo se abrió al capital sin Estado y se logró el decálogo del Consejo de Washington. decálogo do consenso de Washington. Que isso sela Y eso vende el control financiero de todo el sistema. sistema. E aí o que acontece? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que, después de la crisis, porque a ella se le suele llamar crisis, Gostava de chamar de crise, né? A crise la crisis rusa, la crisis del dólar, la crisis del tigre asiático, dos tigres asiáticos, né? Essas crises todas. de modo que todas estas crisis son en realidad formas de chupar dinero de los tesoros nacionales hacia el sistema financiero, Tesouros nacionais, con privatizaciones. dinheiro para o sistema financeiro, com as privatizações. As duas coisas vêm juntas, né? As privatizações e as Se juntan dos cosas, privatizaciones y crisis. Todo esto hace que se entre al siglo XXI con mucho dinero, pero también con mucho dinero sin lastre, sem lastro, porque ela começa a lançar porque intenta lanzar bonificaciones y empiezan a mostrar su incapacidad. Esa es la clave, la incapacidad de gestión. incapacidade de gestão. O que acontece? ¿Qué pasa entonces? Nós vemos que começa Venimos como si estallaran muchas guerras, prácticamente una guerra cada año, para tentar salvar para intentar salvar al gobierno del fracaso. de insucessos. E agora, na década de 20, Ahora en los años 20, este gobierno opulento está explotando con la guerra de Ucrania, da Ucrânia, com a guerra de Israel, la guerra de Israel y la quiebra, porque a Europa inteira está em crise. porque toda Europa está en crisis. La crisis energética, Estados Unidos está en crisis, la crisis del empleo. En resumen, todo esto resulta en una crisis muy grande. Crise muito grande. Permita que ele interrompa, Pino, porque Permíteme interrumpirte, Pino, porque es probable que el espectador diga eso, pero ¿qué tiene eso que ver con la campaña mediática contra Lula porque suspendió el pago de los dividendos? Ahí tienes. Vai entrar agora. Vai entrar. Ahora pasa. Ven ahora. Me gustaría hacer un mapa general para poder entrar ahora. Lo que sucede, el mundo entero está en crisis. El mundo entero está en crisis. Brasil se ha convertido en una excepción a esta crisis global. Mundial. Por quê? ¿Por qué? Porque o Brasil tem recursos Porque Brasil tiene recursos para para se desarrollarse, desenvolver por si mesmo.
O Brasil tem petróleo. Brasil tiene petróleo, Brasil tiene agua, tiene minerales, Minérios, de todos os minérios. todos los minerales necesarios para estas nuevas tecnologías. O Brasil tem terras. Tiene tierras cultivables, tiene todo para ser una gran potencia. Para ser uma grande potência. Então não pode. Entonces no puedes. Esa es la crisis. Brasil no puede. E aí o que acontece? Como é que age? ¿Qué está pasando? ¿Cómo actúa normalmente el capital financiero? Con sobornos y corrupción. Y para que prácticamente todos los actores que trabajan hoy en Brasil, no todos, pero sí la mayoría, casi todos, sean de alguna manera corrompidos. Quase todos os atores, eles estão de alguma maneira corrompidos, subornados pelo capital financeiro. Sobornados por el capital financiero para que esa salvación de las finanzas apátridas, Finanças apátridas, que é o Brasil hoje, que es el Brasil de hoy, sin la pérdida de control nacional, não caia como acontece. sin el fracaso de la multipolaridad de China, Caia na multipolaridade chinesa, não caia. sin el fracaso real de los BRICS, siempre seguirán estando dominados por las finanzas. Dominada pelas finanças. E aí o que acontece? ¿Qué está pasando? No es posible tener un gobierno nacional fuerte. Quando o Lula, Ahora bien, respondiendo objetivamente, quando o Lula dá uma decisão cuando Lula toma una decisión que daña las finanzas y debilita al poder e nacional, fortalece o poder nacional, aí todo mundo entonces el mundo entero llega a la cima, porque se ha ido acumulando. construído. Isso não foi de repente que aconteceu. No ha sucedido de repente. Hago todo esto para mostrar que esta es una construcción que tiene muchas conexiones, muchas complejidades, muchas interpretaciones. Interpenetrações. Isso não é No ocurre de la noche a la mañana. E são interesses tão Sí, poderosos. esos poderosos intereses se han visto frustrados por la decisión del presidente Lula. Basta con decidir que Petrobras pague más dividendos que las 5 grandes petroleras llamadas hermanas mayores. Mas grandes petroleiras. Como é que a Petrobras chegou a esse? ¿Cómo llegó Petrobras a este punto? Con la evidente necesidad de inversiones internas. Como dice el presidente Lula, tenemos que revertir la producción. Presidente Lula, temos que investir na produção. Bom, isso, de novo, Mucha suerte, empatía en los 90, que vuelva el consenso de Washington, que vuelvan las desregulaciones. mas aqui no Brasil, isso Pero aquí en Brasil se necesitó mucha fuerza con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que simplesmente acaba com a Petrobras. que simplemente acabó con Petrobras. Acabar con Petrobras es una idea interesante. O Guilherme Estrela, que todos conhecem, Guilherme Estrella, conocido por todos en el mundo, el descubridor de la presión, un gran geólogo brasileño, disse que quando ele pegou a diretoria no primeiro governo, decía hace poco que cuando asumió la directiva en el primer gobierno de Lula, que estaba jubilado, vi que Petrobras había cambiado mucho. e o que tinha mudado muito? ¿Qué cambió mucho en Petrobras? Tinha mudado não só a estrutura Hubo un cambio en la estructura que estaba rota, la estructura de un petróleo normal, de uma petrolífera, de uma petroleira, aliás, de uma esa estructura del petróleo. Investigación, producción, refinación, distribución y comercio. a produção, o refino, a distribuição, o comércio, enfim, essa estrutura. En resumen, se rompió la estructura básica de una empresa petrolera, Como criaram uma série de porque crearon una serie de funciones, digamos, assim, funções que não que no requerían conocimientos petroleros para cumplirlas. de competência petroleira para exercê-la. Bastava, o que virou moda foi o MBA. Lo que puse de moda fue el MBA. La gente se fue al extranjero, obtuvieron una maestría en administración de empresas en alguna universidad. Harvard era buena y daban un MBA como locos. Y la gente regresaba con un título de Harvard y ocupaba puestos de trabajo en esta estructura. Essa estrutura, digamos assim, Digamos en el departamento técnico de Petrobras. Es solo... isso Estrela se Petrobras fue así penetrada por el rentismo. exatamente. E aí mudou. Exacto. Entonces los objetos cambiaron. Tanto que você vê
Tanto es así que durante este periodo incluso quisieron cambiar el nombre por el de Petrobras para borrar una empresa que Geisel había considerado excelente. Empresa que o Geisel deixou excelente. Quando o Geisel sai do governo, Cuando Geisel dejó el cargo, entregó una Petrobras que operaba en todos los segmentos de la industria petrolera. todos os segmentos do petróleo, tinha subsidiárias, Tenía sucursales, un equipo técnico fantástico. En ese punto, eso es poco conocido, pero Estrella lo confirma. confirma. Em 1990 e alguma coisa, En 1990, algo no estaba en Petrobras. Encontré a unos geólogos almorzando en la ciudad. Éramos amigos, por supuesto. Éramos compañeros desde hacía mucho tiempo. Dejé de hablarles y uno de ellos se volvió hacia mí y me dijo: Pedro, te voy a decir una cosa, pero es un secreto. Encontramos una cuenca de Campos. Campos, embaixo da bacia de Campos. Já era o petróleo. Era petróleo real, ¿no? Era o petróleo. Era la prisión. E o Estrela confirmou. Confirmou isso aí, né? Sí, lo confirmé. E o Estrela confirmou isso quando ele Estrella confirmaba. que, na verdade, o pré-sal não foi uma... Eso se confirmó cuando dije que, por supuesto, el presal no fue un descubrimiento de este periodo del gobierno neoliberal. Fue el resultado de una inversión exploratoria realizada previamente en la década de 1990. feito antes. Daí, nos anos 90, esse geólogo, meu amigo, Este amigable geólogo no pudo decirme nada. Ya se sabía. segurou-se Pedro, nós isso. temos que fazer aqui uma pequena pausa. O programa Tenemos que hacer una pequeña pausa. Lamentablemente el programa es corto, pero vamos a hacer una breve pausa para responder algunas preguntas más en Latitud Brasil, Latitude Brasil, onde nós conversamos donde conversamos con Pedro Augusto Piño, especialista en petróleo y energía, columnista y colaborador del periódico Monitor Mercantil. mercantil. Já voltamos para Luego volvemos con Latitud Brasil. Latitude Brasil está de volta. Latitud Brasil vuelve hoy a conversar con el especialista en petróleo y energía, Pedro Augusto Piño, quien también es colaborador y analista del periódico Monitor Mercantil de Río de Janeiro. Pedro Augusto teve Toda la vida de Pedro Augusto estuvo ligada a la cuestión del petróleo, pero es muy importante preguntar y recordar, frente a esta campaña mediática contra el presidente Lula, dos meios de comunicação contra o presidente Lula, porque teve a coragem. ¿por qué tuvieron el coraje de suspender el pago abusivo de dividendos a los accionistas? Que já em 2004, Lo que fue en 2004, cuando el gobierno de Lula era muy popular. havia uma alta popularidade do governo Lula. O embaixador El embajador Samuel Piñero Guimaraes, que lamentablemente nos decepcionó hace un tiempo, ele propôs ao presidente Lula que propuso al presidente Lula recomprar acciones de Petrobras en la bolsa de Nueva York. E naquele momento o presidente Lula Y en ese momento, el presidente Lula estaba de acuerdo con esa opción. Sin embargo, las fuerzas del mercado impidieron que esta opción se hiciera realidad. permitiram concretizar essa opção. O que você comenta? ¿Qué comentario tuviste, Pedro Augusto Piño? Bom, em primeiro lugar, Bueno, primero Lula estaba aprendiendo porque era su primera vez como presidente. que ele era presidente. Então, porque Entonces una cosa es ser candidato, otra ser parlamentario y otra tener un país que liderar. outra coisa é você ter um país para dirigir. É uma situação Es una situación mucho más compleja y difícil con muchas más variables con las que trabajar. para serem trabalhar. O Lula, ele estava aprendendo. Tanto Lula estaba aprendiendo. Tanto es así que la gente que lo rodeó en el primer momento era gente de una calidad que no se repitió después. qualidade que não se repetiu depois. Isso é uma coisa interessante. Es interesante. Verán, el presidente de Petrobras era un geólogo de Sergipe, De sergipano, nacionalista. un nacionalista, una persona que sabía financiar el petróleo y Petrobras. Ele, infelizmente, ele ficou doente. Desgraciadamente cayó enfermo y tuvo que ser sustituido. E isso para falar. Su sustituto no estuvo a la altura. Esto es para hablar de mi zona, que es donde lo sigo más de cerca. Pero podría concluir que lo mismo ha ocurrido en otras áreas. Então,
o próprio embaixador. Incluso el memorable embajador Samuel Pinheiro Guimarães, a quien acabamos de mencionar, terminó desmarcándose del gobierno. Se embarcó en otras tareas. Ele começou a ter outras incumbências, né? Mas ele deixou Pero dejó un legado fantástico. Este es un trabajo maravilloso. trabalho maravilhoso que deu prosseguimento. E a Tanto recompra que das essa ações. Comprar estas acciones en la bolsa de Nueva York sería fantástico. é o problema de comprar. Sí, pero el problema de la compra es que tiende a justificar los recursos. Eu acho isso. O que mais foi Entonces lo creo. Lo más difícil en ese momento era que solo estaban las cárceles, que eran inmensas. Pero esa era la justificación para utilizar el recurso. E veja bem, você tem uma En Brasil hay una gran demanda en el ámbito social. Evidentemente es un país desigual, un país con muchos problemas que resolver. questões para resolver. Você vai comprar ações. Comprarán acciones, incluso si pueden, si tienen una buena comunicación. Comunicação, que aliás é uma falha. Lo que ciertamente es un fracaso de estos gobiernos de Lula, la falta de buena comunicación. Se ele tivesse, ele podia explicar que uma Si pueden explicar que una Petrobras nacional generaría empleos, generaría recursos, generaría desarrollo como nadie más. nenhuma outra. Porque é o passado dela. Ele podia, inclusive, mostrar o passado da Petrobras. Ela nasceu 100% Nació un estatal 100% estatal en la época de Getúlio Vargas. Não foi tão 100% porque No fue para nada 100%, porque Getúlio abrió algo público, pero fue brasileño. Tinha algumas pessoas que compraram as primeiras ações. No hubo capital extranjero que compró las primeras acciones, incluso vendiéndolas con la compra de derivados al principio. Realmente fue así al principio, para capitalizar. Realmente. Mas isso é detalhe. Pero este es un detalle técnico de las operaciones financieras. A outra questão é a seguinte: La otra pregunta es esta. o Pedro, próprio Guilherme Estrela disse que el propio Guilherme Estrella dice que Petrobras, bajo el gobierno de Bolsonaro, se ha transformado en un banco de desarrollo de las multinacionales petroleras, porque investigaba, buscaba, encontraba y entregaba. encontrava e entregava. Você tem isso demonstrado nas Esto se puede ver en la participación de Petrobras en las reservas actuales. reservas de hoje. Quanto é que tem de reserva nacional? ¿Cuánto tienes en reservas en empresas nacionales y extranjeras? As nacionais não chegam a 40%. Los nacionales no son el 40%, son minorías. La mayoría de las reservas de Brasil están ahora en manos extranjeras, Que não colaboraram. Tem evento que nunca han colaborado. Hay un evento reciente, en el año 2022, con una licitación. preço para como é que se chamava mesmo essa tomada de preço? Teve até nome. Si no me equivoco, Deixa eu ver estoy se buscando el nombre, porque es interesante. Foi uma tomada de preço, Fue una licitación de áreas vírgenes, áreas nuevas, né? Feitas pela realizada por la Agencia Nacional del Petróleo. Agência Nacional de Petróleo, né? Bom, não estou achando aqui o nome. No pude encontrar el nombre, pero eso no importa en este momento. Esta licitación se realizó y Petrobras fue prohibida en 2022 bajo el gobierno de Bolsonaro. Governo Bolsonaro. Bolsonaro, Petrobras Y a Petrobras le prohibieron participar. Proibida de prohibido participar. foi proibida de participar. Escandaloso. 13 empresas Había 13 empresas registradas y compitiendo para ser aceptadas. aceitas, inscritas lá e com currículo para ser aceita. Então, Entonces fueron 13 las empresas que estuvieron allí para participar. E a Sabe Petrobras quantas? Petrobras fue excluida. A Petrobras excluída. Petrobras excluida. ¿Sabes cuántas propuestas se presentaron? 0. Porque todos estaban allí para ir a espaldas de Petrobras. Ninguno de ellos tenía competencia para entrar en campos vírgenes, en zonas nuevas. Entonces, cuando Petrobras no entra, no hay más tiempo. elas querem que a Petrobras Quiero que Petrobras trabalhe, trabaje, investigue, encuentre y les entregue. Como está acontecendo. Eso es lo que está pasando. Pedro Augusto Pinho, Pedro Augusto Piño, muito ilustrativo. fue muy ilustrativo tu participación aquí en Latitud Brasil, Latitude Brasil, porque realmente porque son cosas realmente escandalosas.
E Cuando el presidente Lula considera necesario suspender el pago de dividendos, ele provoca terremoto. se produce un terremoto. Muchas cosas se abren para el debate nacional. Hora de fazer bom Es hora de tener un buen debate sobre la repercusión y renacionalización de Petrobras entre los hermanos brasileños. Muchas gracias por su participación aquí en Latitud Brasil. Eu que agradeço, Beto. Gracias, Beto. Buenas noches a usted. Todo está bien. Agradezco a los espectadores. A todos los que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil, muchas gracias. Siempre estaremos aquí tratando de comprender cada vez más profundamente al gigante del sur, tal como lo entendemos, llamado Brasil. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Chao.